Bienvenidos al video explicativo del proyecto final de Fundamentos de Electrónica. En este video veremos el monitor de pulso cardíaco, un circuito diseñado con el fin de medir la onda cardíaca y avisar del peligro si ésta es igual o menor a 10 latidos por minuto. Este circuito hace uso de técnicas de amplificación y puertas lógicas utilizando transistores y las propiedades de los semiconductores de estos. Además, se utilizan técnicas de filtrado de onda, haciendo uso de capacitores y resistencias. Este está conformado por un filtrado pasaaltos, un amplificador operacional BJT, un puente de diodos, un filtro pasabajas y una puerta lógica inversora. Es importante entender los conceptos vistos en el curso de Fundamentos de Electrónica para poder entender las decisiones de diseño del sistema y el cómo cada parte cumple su función. El otro proyecto a ver es la alarma inteligente La para alarma el hogar. inteligente para la casa es un dispositivo que se construyó con la finalidad de monitorizar las señales de movimiento que se detecten en la entrada principal o en el garaje de la casa. Durante el diseño de este dispositivo se tuvo que tomar en cuenta 4 condiciones iniciales. La primera es que el sistema debe contar con un sistema de encendido y apagado. La segunda es que si la alarma está encendida y el sensor de la entrada detecta movimiento, se debe activar la alarma. La tercera es que si la alarma está encendida y el sensor del garaje detecta movimiento, se debe activar la alarma. Y la cuarta es que si la alarma está apagada y el sensor del garaje detecta movimiento, la alarma debe activarse de todas formas. El monitor de pulso cardíaco posee el siguiente diagrama de bloques que muestra su funcionamiento. Este posee una sección de filtrado inicial pasaaltas, el cual consiste de un capacitor de 180 microfaradios con una resistencia de 1,2 kiloohmios. Este posee una frecuencia de corte de 0,74 Hz. Esta configuración se escogió para que en los 10 latidos por minuto, unos 0,167 Hz, el barrido AC tenga un valor de amplificación específico de máximo 1 voltio que más adelante será incapaz de activar un transistor. Este filtro se colocó a la entrada del amplificador operacional para poder tener diferentes amplificaciones según la frecuencia de la señal. En la sección de amplificación se utilizó un amplificador operacional con BJT NPN de emisor común y divisor de voltaje. Este se utilizó por ser el amplificador más común del curso y el que más se sabía cómo aplicar. Este posee un capacitor de 10 milifaradios. Esto se escogió para poder tener un barrido de frecuencia del amplificador lo más constante posible, evitando que la amplificación afecte el procesado posterior de la señal. Las resistencias del amplificador de 22, 3,4, 15 y 120K respectivamente se escogieron con el fin de tener una ganancia de amplificación de 5 con una corriente de salida de 500 mA, además de tener a la salida una señal sinusoidal perfecta, como se ve en la figura. La fuente que amplifica es de 15 voltios. El amplificador de 10 milifaradios con la resistencia de 100.000 ohmios al final actúan como un filtro pasaaltas, pero con una frecuencia de corte tan baja que no afecta el filtrado posterior. La sección de rectificación consiste únicamente en un puente de diodos que elimina las copas negativas de la señal. Tras el rectificado viene el bloque de segundo filtrado. Este es un filtro pasabajas compuesto por un capacitor de 30 microfaradios y una resistencia de 10 kiloohmios. Este posee una frecuencia de corte de 0,53 Hz que se usa para reducir la magnitud de las señales que gracias a la rectificación ahora poseen la mitad de su frecuencia inicial, por lo que las frecuencias bajas de interés se ven mucho más claras ahora. El filtro reduce las señales y sus ondulaciones obteniendo una señal más similar a algo constante de pocos microvoltios de diferencia entre las copas superiores y los valles, que irá directo a la base de un transistor. La fase final del circuito es una puerta inversora o puerta NOR de una sola entrada compuesta por un transistor BJT NPN. Este se escogió porque los estudiantes estaban más acostumbrados a los BJT gracias a las prácticas del laboratorio. Como las señales llegan del filtrado anterior enormemente reducidas, las señales de frecuencia mayores a 0,167 Hz que recibieron una gran amplificación son las únicas que tienen el voltaje suficiente como para activar el transistor.
y que toda la corriente se vaya por ahí, dándonos a la salida una señal de 0 voltios. Y lo contrario, para las señales menores a 10 latidos por minuto o 0,167 Hz. A la salida se encuentra un buzzer que actúa como alarma junto con un LED verde que actúa como indicador de gravedad. Estos se activarán si el voltaje de la señal es mayor o igual a 3,3 voltios. Se utiliza una resistencia de 100 kiloohmios conectado al colector del transistor para poder reducir las variaciones de la salida. Sumándolo todo, tenemos el siguiente recorrido de la electricidad por el circuito. Una señal sinusoidal de 1 voltio entra al circuito y se ve filtrada reduciendo su magnitud dependiendo de si su frecuencia es mayor a 0,74 Hz. Posteriormente esta se ve amplificada con una ganancia de 5 para ser rectificada perdiendo sus copas inferiores y reduciendo a la mitad su frecuencia. Esta nueva señal rectificada pasa por un segundo filtrado que reduce aún más su magnitud y la deja más uniforme. Esta señal más adelante entra a la base de un transistor que, dependiendo de la magnitud de esta, enviará 5 voltios o 0 voltios, activando o no una alarma que nos avisará de que nuestro corazón está latiendo por debajo de 10 latidos por minuto, que es el peligro. Tomando en cuenta estas condiciones iniciales y abordándolas a través de compuertas lógicas, podemos construir la siguiente tabla de verdad, en la que nos damos cuenta de que la función lógica que se encuentra en este sistema es una compuerta AND y una compuerta OR, de tal forma que el sistema de encendido de la alarma, AND, la entrada, son un conjunto, OR, el garaje. Esta función lógica determina si la alarma se enciende o no se enciende. Teniendo en cuenta la función lógica, se diseñó el siguiente circuito, el cual consiste en dos compuertas lógicas, una AND y una OR. La AND consiste en la señal de entrada que representa el armamento del sistema y la señal de entrada A que representa el voltaje de salida del sensor que se encuentra en la entrada. La salida de esta compuerta AND, en la cual se obtiene un 1 o un 0, va a ser como la entrada de la siguiente compuerta lógica, que es una OR. Y la otra entrada va a ser la señal B, que representa el voltaje de salida del sensor del garaje. En la primera compuerta, siendo esta una AND, significa que ambas entradas deben marcar como un 1 para que la salida también marque un 1. En la segunda compuerta, alguna de las dos entradas debe ser 1 para que la salida marque 1. Lo que significa que si las tres entradas marcan 1, si estas dos entradas de la AND marcan 1, o si la entrada B marca 1, la alarma será activada. De lo contrario, la alarma no será activada. Podemos ver que este circuito consiste en 4 resistencias, 2 de 91 kiloohmios y 2 de 51 kiloohmios, en 6 transistores MOSFET de tipo N, en 2 sensores de movimiento cuyo voltaje de salida es de 3.3 voltios y una batería de 5 voltios que hará como alimentación del circuito. Para efectos de simulación, el circuito fue rediseñado de la siguiente manera, de tal forma que la entrada A es la que ahora representa el armamento del sistema y los switches han desaparecido. Primero vamos a ver lo que sucede cuando la alarma está desarmada y cuando los sensores no reciben ningún tipo de señal. Como podemos darnos cuenta, el voltaje que se obtiene en la salida del circuito es menor a 1.1 voltios. Esto se toma como un cero digital, ya que el buzzer o la alarma sonora no tiene suficiente voltaje para ser activado. En el momento en el que una de las dos entradas de la AND es cambiada a un 1, podemos darnos cuenta de que la salida sigue estando en 0, ya que como es una AND, ambas tienen que estar encendidas para que la salida sea un 1 también. Ahora procederemos a ver el funcionamiento del monitor de pulso cardíaco. Probaremos 6 frecuencias distintas y observaremos la salida de cada una de las secciones del circuito hasta llegar a la sección final y ver el resultado. La primera frecuencia será 0,1 Hz, que por extensión serían 6 latidos por minuto. La corremos y vemos automáticamente cómo esta señal casi no se ve amplificada,
pues entró valiendo 1 y salió el amplificador valiendo 500 milivoltios. Esta no se vio amplificada, por lo tanto, esto debido al filtrado pues se encuentra fuera del rango, por lo que al pasar por el segundo filtrado se transformó en señales relativamente constantes, pero de un valor muy bajo, por lo que no activan la señal, no activan la puerta inversora, y la señal a la salida es 5 voltios, por lo que se activa el buzzer que actúa de alarma. Ahora procederemos con 0,167, que por excepción serían 10 latidos por minuto, nuestra frecuencia de corte, y observando vemos que esta tampoco se vio amplificada, tiene la misma magnitud a la salida que a la entrada del amplificador, se vio filtrada, y a la salida tenemos una señal que, aunque no parezca constante, pertenece a 5 voltios, pues la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo es mínima. Como vemos aquí, en la sección de rectificado y en el segundo filtrado se transformó en una señal relativamente constante, de poca variación, pero de muy poca amplitud, por lo que no activó suficiente la compuerta de inversión, teniendo al final una salida de 5 voltios. La siguiente frecuencia a probar serán 0,3 Hz, que por extensión son 20 latidos por minuto. Ya para esta frecuencia el circuito no se activará, y como vemos tenemos hacia la salida una señal de 0 voltios que es incapaz de activar el buffer o el LED asociados. Esta se vio un poco amplificada, de una señal de entrada de 1 voltio a una señal de salida del amplificador de 1,5 voltios. La señal de rectificado la transformó y la redujo a 1/3 de su tamaño, y como vemos el filtrado del circuito pasabajas y de los diodos rectificadores la transformaron en una señal constante, pero con mucha más variación, y como vemos con una amplitud muchísimo mayor, por lo que al final la salida se transforma en 0. Este mismo fenómeno se repite para todas las frecuencias superiores a 10 latidos por minuto, como vamos a ver para un Hz, que es equivalente a 60 latidos por minuto. Tenemos el mismo efecto. Esta se vio amplificada todavía más a 2,5 voltios, con 1 voltio a la entrada. El filtro hizo que perdiera el 25% de su magnitud inicial, y por lo tanto hubo copas muchísimo mayores tras el segundo filtrado y la rectificación, creando una señal de muchísimo más valor, por lo que es 0 a la salida, no se activa el buffer. Este mismo fenómeno pasará, como veremos adelante, para 1,5 Hz, que por extensión serían 90 latidos por minuto. Esto ya se considera una frecuencia de latido del corazón peligrosa para la salud, pero no nos interesa para este proyecto en sí mismo. Esta se ve todavía más amplificada hasta 3 voltios, y el filtrado ya casi no se siente, es muy poco lo que llegan a perder. El efecto es igual, y vemos como a medida que avanza la frecuencia, el filtrado de rectificación y el segundo filtro es cada vez menos uniforme y con mayores picos de un alto voltaje que activan el transistor y hacen que toda la corriente que debería estar a la salida se vaya por el transistor como un cortocircuito. La última frecuencia a probar es 2 Hz, que sería unos 120 latidos por minuto, que se considera hipertensión, y como vemos el mismo efecto en el caso anterior, con 0 voltios a la salida. En este momento ambas entradas de la AND serán puestas como un 1. Podemos darnos cuenta de que el voltaje de salida en este caso es de 4.8 voltios, lo que significa que la salida es un 1. Este caso es en el caso en el que la alarma está armada y el sensor de la entrada detecta movimiento. Ahora lo que haremos será que probaremos lo que sucede en el momento en el que la alarma está desactivada
y el garaje el sensor del garaje detecta movimiento. Podemos ver que nuevamente el voltaje de salida es un poco inferior a 4.8 voltios, lo que significa que es un 1 digital y la alarma se enciende. Y fíjense que esto sucede aun cuando la alarma cuando la alarma no está armada. Si se arma, el resultado será exactamente el mismo. Y podremos ver también que si las tres entradas del sistema están en un 1 digital, también se activará la alarma. Esto es en el caso en el que la alarma está armada, el sensor de la entrada detecta movimiento y el sensor del garaje también detecta movimiento. Esto también cuenta como un 1 digital. Para finalizar, vamos a cambiar el valor de la fuente de alimentación a 0 para representar que el switch fue activado, y esto es la representación de que la alarma completa fue desactivada. Si el voltaje de alimentación se cambia a 0, en la simulación podremos ver que el voltaje de salida es 0, y esto significa que la alarma no va a ser activada en ningún modo. Los estudiantes lograron el diseño y simulación de circuitos que hacían uso de técnicas de amplificación, puertas lógicas y circuitos de filtrado. Además, estos circuitos cumplen las especificaciones dadas por el proyecto, por lo que podemos concluir que se cumplieron los objetivos del proyecto. Sumando todos los componentes, nos suma un valor total de 30.000 pesos entre transistores, resistencias. Por muchos valores usados no son comerciales, fuentes, capacitores y demás componentes. Este proyecto se realizó en un total de 45 horas teniendo en cuenta cada fase del proyecto, las 4 etapas, video e informe. La metodología de trabajo de los estudiantes fue la siguiente. Estos se reunían los domingos para adelantar el trabajo de cada etapa de la siguiente semana. Con este trabajo adelantado, los estudiantes terminaban la etapa el martes de la siguiente semana durante la sección de laboratorio y lo enviaban el viernes de la misma semana. Durante este proyecto se creó originalmente un monitor que activaba la alarma de los latidos si estos eran menores de 30 latidos por minuto o mayor a 80 latidos por minuto. Se escogió este rango porque estas son las frecuencias peligrosas médicamente hablando, pero se descartó por no cumplir con los requisitos del proyecto. La única diferencia con el visto en este video es que este utiliza un filtro pasabandas en vez de un pasaaltas. Además, la alarma inteligente originalmente contaba con solo 2 entradas. Durante la creación del monitor cardíaco, el mayor percance fue obtener una señal constante a la salida del segundo filtro. Este se solucionó usando una resistencia en la base del transistor y la resistencia de 100K vista antes. La importancia de los conocimientos del curso de Fundamentos de Electrónica están en que gracias a estos se pudieron distinguir las distintas señales en base a la frecuencia y permitir que los circuitos reaccionaran de manera automática a estímulos específicos con respuestas lógicas de 1 y 0. Por ejemplo, el conocer y calcular voltajes y corrientes de activación de los transistores BJT y MOSFET permitió la salida de señales lógicas. El conocimiento del cálculo de filtros permitió la distinción de distintas frecuencias y los conocimientos de amplificación permitieron el diseño de amplificadores de ganancia específica. Para el futuro se desea que ambos proyectos se fusionen para aumentar su utilidad. Se busca que el monitor de pulso cardíaco también analice otras variables como el oxígeno en sangre. También se busca en un futuro introducir al circuito una pantalla inteligente que nos muestre nuestra frecuencia cardíaca. El mayor deseo a futuro que se quiere con este proyecto es poder construirlo físicamente en un futuro. Gracias por ver este video.